Buenas noches, amigos, amigas. Bienvenidas nuevamente a este programa de plataforma, este espacio que nos da el canal TVX para poder compartir un momento, para poder compartir nuestros conocimientos, compartir nuestros pensamientos, compartir nuestros saberes y compartir nuestros sentires también, porque somos un todo, somos cabeza, somos pies, somos estómago, somos corazón. Y entonces hay que saber pensar y también sentir. Ahora, lunes 8 de febrero del 2021, hay algo que me gustaría recordar. Y es que todos nacimos medio muertos desde 1932. Sobrevivimos, pero medio vivos. Cada uno con una cuenta de 30,000 muertos enteros, que se puso a engordar sus intereses, sus réditos, y que hoy alcanza para untar la muerte a los que siguen. Medio muertos, medio vivos. Todos nacimos medio muertos en 1932. Ser salvadoreño es ser medio muerto. Eso que se mueve es la mitad de la vida que nos dejaron. Y como todos y todas somos medio muertos, los asesinos presumen no solamente de estar totalmente vivos, sino también de ser inmortales. Pero ellos también están medio muertos y solo vivos a medias. Unámonos, medio muertos, que somos la patria para hijos suyos podernos llamar. En nombre de los asesinados, unámonos contra los asesinos de todos, contra los asesinos de los muertos y los medio muertos. Todos juntos tenemos más muerte que aquellos, pero todos juntos tenemos más vida que ellos. La todopoderosa unión de nuestras medias vidas, de las medias vidas de todos los que nacimos medios muertos en 1932. Palabras del poeta Roque Dalton en su poema, ¿no?, escrito con respecto a la masacre que fue ocurrida en 1932 con más de 30,000 líderes indígenas y poblaciones indígenas en Izalco, que sobre todo en Izalco, pero que se extendió en la dictadura militar de Maximiliano Hernández Martínez, y que hasta hoy vemos las huellas de esa masacre en el poco reconocimiento que hay a nuestros pueblos originarios. Pero más aún lo vemos en esa expresión. Esa masacre de 1932 tiene a su base, o le podemos ver en su raíz, ese interés o esa búsqueda por la acumulación, por la ganancia, por la acumulación de capital y la acumulación de poder, y eliminar a toda costa la disidencia, eliminar a toda costa las voces, las identidades disidentes, las identidades que expresaban un algo diferente, como eran las poblaciones indígenas, defendiendo sus territorios. Las poblaciones indígenas que decían y reclamaban la defensa de sus territorios que fueron despojados desde los 1800, desde antes, pero legalmente como República del Salvador, con las reformas de las tierras ejidales y comunales en los 1800, y que reclamaban su derecho a la tierra, el acceso a la tierra. Este enemigo del que nos habla Roque Dalton está expresado ahí, en esa búsqueda por el poder, esa búsqueda por la ganancia. Y ese es un monstruo que ha venido evolucionando. Y ese es un monstruo que adquiere diferentes caras, que adquiere diferentes colores, dependiendo de la etapa de la historia del Salvador en la que estemos y dependiendo si nos movemos del Salvador a Honduras, a Guatemala, a México,
Es una cara que cambia, pero el monstruo es el mismo. Ese asesino que menciona aquí Roque Dalton. Y es importante entender cuál es el monstruo. Porque independientemente de las caras que ese monstruo asume, tenemos que combatir al monstruo. Las caras son elementos circunstanciales, que las caras pueden ser hoy unas, mañana otras, pasado mañana otras y ayer fueron otras. Hay que aprender a entender el monstruo del que nos habla Roque Dalton. Hay que aprender a entender cuáles son esos fantasmas y esos monstruos que recorren las sociedades modernas, generando exclusión, pobreza, miseria para las grandes mayorías. Y ese es un monstruo bastante complejo, bastante grande. Y eso hay que reconocerlo muchas veces. Ver desde nuestra posición como clase trabajadora, vemos a un monstruo enorme que pareciera que no puede ser derrotado. Y el monstruo no es solo en las esferas políticas, no. Las esferas políticas solo son una manifestación, una de las caras que tiene ese monstruo, pero no es el monstruo. Es un monstruo que tiene 4 cabezas. Y hay que aprender a diferenciar estas 4 cabezas. Ese monstruo tiene 4 cabezas que nos están atacando y que nos están condenando a la mayoría de las populares, a la pobreza, a la miseria, a la exclusión, a la falta de derechos, a la falta del acceso a la educación, a la salud, a la seguridad, a las enormes brechas de desigualdad que se generan en las sociedades, donde vemos que hay quienes acumulan enormes masas de riqueza, mientras hay otros y otras quienes acumulamos hambre. Según Weltex y según Oxfam, 160 personas en este país acumulan 21 mil millones de dólares. 160 personas acumulan 21 mil millones de dólares. Mientras enormes cantidades de la población en el país no pueden ni siquiera acceder a la alimentación. El 16% de los hogares, según la encuesta de hogares para propósitos múltiples, no tuvo la capacidad ni siquiera de cubrir sus necesidades alimentarias. El 19% de los hogares no tiene acceso a servicios de agua potable por cañería. Y de ese que sí lo tienen, hay muchos y muchas que tienen ahí el chorro, pero ni les cae agua. El 40% de los hogares viven todavía en hacinamiento. O sea, que vive un montón de gente en casitas chiquitas, en mesones, en cuartitos. Todas estas condiciones son generadas por este monstruo de 4 cabezas. ¿Y cuáles son esas 4 cabezas? ¿Cuál es ese monstruo y cuáles son esas 4 cabezas que hay que...? El monstruo es una violencia sistémica. La sociedad moderna, las sociedades modernas están basadas, están construidas como el pilar de la violencia sistémica. Y no solo en El Salvador, la sociedad moderna, en su global, la sociedad de consumo global, moderna, está fundamentada en la violencia sistémica. El mismo funcionamiento del sistema económico, productivo, de consumo, financiero, es sumamente violento. Se fundamenta en el despojo. Las grandes riquezas con las que se consolida la economía capitalista mundial no se pueden entender si no es a partir del despojo de las tierras y de las riquezas de los pueblos originarios en América Latina, de los pueblos originarios en las tierras de África. Las colonias, los que ahora son los países desarrollados, son los que en su momento fueron los países colonizadores. Y sin entender esa violencia del despojo, y sin entender ese concepto entonces de la violencia sistémica, de que la modernidad capitalista actual está fundamentada en esa violencia sistémica. Ese es un gran monstruo que tenemos. La violencia como parte fundamental y como parte estructural de nuestras sociedades. Y esa violencia sistémica, decimos, y ese es el monstruo. Esa tiene 4 cabezas. La primera cabeza que le podemos ver es la cabeza del capitalismo.
esta violencia sistémica tiene como una de sus primeras cabezas que nos ataca y nos muerde y nos come al capitalismo. Mercantilizando la vida, mercantilizando todas las condiciones de la vida, mercantilizando la tierra, mercantilizando nuestros cuerpos, mercantilizando nuestras cabezas, nuestras ideas. Porque en el capitalismo, si no producís, no valés. En el capitalismo, si tu cuerpo no puede ser utilizado para la explotación de la fuerza de trabajo en el sistema productivo, no cuenta. Es la mercantilización extrema de nuestras vidas, de nuestros cuerpos, de nuestras ideas. Si no pensás algo que genera valor, esas ideas no sirven, son ideas ociosas. Si pensás en emancipación, si pensás en libertad, si pensás en arte, si pensás en cultura, mientras no logres que esa arte, cultura te genere valor monetario, en el capitalismo eso no sirve, no cuenta. Y eso nos roba la capacidad de soñar, nos quita la capacidad de buscar mundos diferentes. Porque nos dice entonces que si buscamos un mundo diferente, no estamos haciendo nada. Porque no generamos valor, no estamos generando dinero y no generamos ese plusvalor que le da al capitalismo, del que se puede apropiar el capitalismo. Y nos encuadra en un marco general donde el capitalismo te dice, así tenés que ser, y este es el paradigma de desarrollo y de modernidad al cual que hay que aspirar. El segundo gran monstruo es el monstruo del patriarcado. El patriarcado, ¿por qué hablo del patriarcado como esa segunda cabeza del monstruo? Y es que el capitalismo se basa en la explotación de la fuerza de trabajo, en la explotación de los cuerpos, en la explotación de las ideas. Pero ¿a dónde nosotros y nosotras aprendemos que hay unas personas que están encargadas de hacer ciertas labores y otras que no? ¿Dónde aprendemos a explotar los cuerpos? Son en los hogares. En los hogares, cuando se tiene una estructura patriarcal donde todas las actividades reproductivas son sobrecargadas hacia las mujeres y los hombres no se involucran o solo se ve como una cuestión de ayudar. Pero ¿y eso? Lo que hace es que nos enseña desde la cuna, desde que nacemos, a explotar los cuerpos del otro, explotar los cuerpos de la otra. Y si podemos explotar los cuerpos de los otros, si podemos explotar los cuerpos de las otras, pues podemos también explotar los cuerpos de la otra para el beneficio capitalista. Podemos explotar el cuerpo de la otra para beneficio de nuestros propios intereses. Si podemos exportar los cuerpos de la otra, podemos exportar también los territorios de los otros y de las otras. Ahí aprendemos la explotación de los cuerpos. Por eso es importante cuestionar esta segunda cabeza de este monstruo de la violencia sistémica. Es una violencia donde parecería que los cuerpos, la sensibilidad, la corporeidad, la otredad, está siempre subsumida por el poder, un poder vertical. Y mientras eso no lo cuestionemos, pues tampoco vamos a poder cuestionar la cabeza capitalista de este gran monstruo de la violencia. La tercera cabeza es la cabeza del extractivismo. Y es que toda esta modernidad capitalista, además de estar basada en este consumo, de la mercantilización de la vida, y además, entonces, si podemos también explotar los cuerpos y explotar los territorios, pues explotemos también la naturaleza. El capitalismo necesita ganancias para sobrevivir. Y la ganancia la obtiene de vender cosas. Y para vender cosas necesita producirlas. Y para producirlas necesita extraer de la tierra, extraer recursos naturales. Y eso es bien importante, que de nuevo lo vayamos enmarcando, o sea, lo vayamos entendiendo en este sistema de violencias.
Porque entonces la degradación ambiental, el cambio climático, todas las cosas que estamos viendo en términos de cambio climático, están amarradas a la violencia patriarcal, están amarradas a la violencia capitalista, no las podemos desligar. Y la cuarta cabeza es la violencia colonial. ¿Y cómo es eso de violencia colonial si hace rato que firmamos la independencia? Sí, hace rato firmamos la independencia formal de la República de El Salvador con respecto a la corona de España. Pero aquí, nuestras ideas todavía son las ideas de Europa, de Estados Unidos. Nuestros modelos de referente son siempre Europa, Estados Unidos. En nuestras escuelas siempre se enseña la historia universal, la historia de Europa y de Estados Unidos. Tenemos que tener también la capacidad de ver los modelos de nuestros pueblos originarios, los modelos desde nuestros pensamientos, desde la región, desde nuestros países, desde nuestras tierras. Y estas cuatro cabezas conforman entonces este monstruo de la violencia sistémica. Una violencia sistémica que, como decíamos, se expresa por un lado en que a la mayoría nos condena a la miseria, a la pobreza, a la explotación, a la marginación. Pero que también hace que una minoría sea quien controle gran parte de estos recursos. Y aquí estamos hablando ya no solo de las élites políticas, que sí, que las hay, pero es que esas élites políticas son la expresión fundamental de algo que está detrás, de ese poder que se ha ido construyendo por años desde detrás. Lo que estamos viendo, lo que se ve en la arquitectura institucional del Estado, en los órganos, en la Asamblea Legislativa, en el órgano ejecutivo, en la Corte Suprema, en la Fiscalía, en todas estas otras instituciones del Estado, en la arquitectura institucional del Estado, está conformada por las victorias pasadas que se han venido dando en estas cuatro esferas, estas cuatro cabezas del monstruo. No podemos entender cómo funciona la Asamblea Legislativa o el órgano ejecutivo o la Corte Suprema si no entendemos cómo ha funcionado el capitalismo del siglo XX que conformó al Estado que ahora tenemos. Un Estado propenso al militarismo, porque el siglo XX estuvo formado de militares. Vemos la historia del siglo XX en El Salvador. Los gobiernos del Salvador del siglo XX fueron esencialmente militares en su mayor parte. Entre dictaduras militares, golpes de Estado, generales que tomaban el poder. Entonces, el Estado tiene un fuerte sesgo militarista. El Estado actual tiene un fuerte sesgo militarista y eso es un riesgo para el Estado. Porque entonces nos puede llevar, en cierta medida, a etapas, nuevas etapas, en las que las Fuerzas Armadas y las fuerzas represivas del Estado tomen un papel protagónico en la sociedad y eso es peligroso. El Estado tiene un fuerte sesgo para el poder económico. El siglo XX, si nos vamos a la historia del siglo XX, las élites económicas controlaron al Estado, eran quienes ponían a presidentes, eran quienes estaban en alianza con los militares para manejar las políticas públicas, si se podía llamar política pública. Las élites económicas que en su momento estaban vinculadas a la agroexportación, al café, al algodón, luego fueron transicionando y se fueron transformando hacia élites económicas más vinculadas hacia los servicios. Que había un conflicto, de hecho, entre esas élites económicas, entre la élite más tradicional, agroexportadora, y una élite más de servicios. Los capitales más vinculados al capital financiero, al capital de servicios, la banca, el sector inmobiliario. Eran dos capitales que estaban en disputa. Que se terminó imponiendo este segundo capital y se dan todas las reformas neoliberales de la década de los 90. Entonces el Estado tiene un fuerte sesgo
para darle privilegios a los capitales. Y quien controle entonces, quien logre construir poder de capital, tiene fuertes posibilidades de ponerlo. O sea, lo tiene el Estado para poner sus intereses ahí. El Estado está estructurado, tiene sesgos estructurales para beneficiar al capital. Tiene sesgos estructurales para beneficiar al militarismo. Y si juntamos de nuevo esas dos, si volvemos a ver esa fórmula entre élites económicas, élites militares, eso también nos va dejando un panorama bastante peligroso. Porque si nos vamos a ver qué está pasando en el mundo, nos estamos dando cuenta que podemos estar viendo tres grandes escenarios. Por un lado, se están dando cambios, pequeños cambios, pero cambios para que nada cambie. Se están dando esos pequeños cambios cosméticos que realmente no significan transformaciones estructurales de cómo estamos conformada la sociedad. Pequeños cambios para que nada cambie. Simplemente para manejar el desahogo de la gente y que se pueda seguir haciendo las cosas como siempre se han venido haciendo. Un segundo escenario que hemos estado viendo es el ascenso de fuerzas reaccionarias, antiderechos, que se han venido en auge. Y con eso lo podemos ver fácil en la política de Trump. Cómo su narrativa se basaba en un discurso de violencia, un discurso de odio racial, antiderechos, antiinmigrantes. Y lo podemos ver en los discursos de Jair Bolsonaro en Brasil, también un discurso siempre vinculado con la confrontación, con la poca garantía de derechos hacia los demás, con la poca apertura del diálogo, con la alta presencia militar. Lo podemos ver también en Europa, en partidos como Vox en España, que tienen una fuerte agenda anti-inmigrante, antiderechos, anti-salud pública, anti-educación pública. Lo podemos ver en Alemania, cómo están resurgiendo partidos neonazis, o cómo están surgiendo más bien partidos neonazis. También mucho vinculado con fuerte poder. Y muy probablemente lo vamos a poder estar viendo en nuestra región también. Lo que pasó, aprovechando que hoy es 8 de febrero, lo que pasó el 9F también da señales de alarma, es una bandera roja sobre estos discursos de odio que estamos viendo, sobre esta narrativa de fuerzas reaccionarias, más bien. Que nuevamente no es algo exclusivo de El Salvador, es algo que se viene dando en una ola regional, global. Estas tendencias se dan porque lo que viene haciendo, lo que siempre ha venido pasando, nos está quitando todos. Es una posición disruptiva de decir no queremos más lo que teníamos porque no nos funciona. Y a partir de ahí es ser disruptivos. Pero hay un tercer escenario que podemos hacer. Fuerzas reaccionarias, si están estas fuerzas reaccionarias, pues entonces un tercer escenario es la organización popular y la construcción de poder popular. Y eso lo hacemos nosotros y nosotras, desde nuestras comunidades y desde nuestros espacios. Buenas noches, amigos, amigas. Un gran abrazo.